Sean bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para octavo año. Nos encontramos en la semana número 6. Los temas a tratar en esta jornada son la noticia, las características, los conectores casuales, conectores de relación, causa-consecuencia, antecedente-consecuencia y condición. Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa e inusual, y por qué no decirlo, también interesante. En este sentido, un momento por favor, ya. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Recordemos que un hecho no está a favor ni en contra de lo que de las opiniones de las personas. Recuerden, hecho, opinión, es muy diferente. Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes de un día o de una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web, noticiosos o de los programas informativos de la radio y televisión. ¿Cómo se escribe una noticia? Tiene un epígrafe o antetítulo, el titular y el subtítulo. Le sigue una entrada o lead, un cuerpo de la noticia. Sepan disculpar, por favor. Continuemos. El antetítulo proporciona lo esencial de la información. Su objetivo es despertar el interés del lector. Permítanme ver si no hay más participantes. Listo. Le sigue el subtítulo. Es una síntesis de lo más importante de la noticia. Ya lo vamos a ver con ejemplos, por favor. La entrada es el primer párrafo en el que se resume la información central de la noticia. Y el cuerpo de la noticia es la mayoría de las noticias. En el cuerpo se responde a las 6 preguntas claves: a quién sucedió, qué sucedió, cuándo sucedió, dónde, por qué y cómo. Además se agregan detalles de lo que dice la entrada. Puede constar de varios párrafos. Se presenta primero la información más importante, seguida por información cada vez menos importante o ideas secundarias. Recuerden, hemos hablado de una idea principal, ideas secundarias de argumento o de apoyo. ¿Qué características debe tener una noticia? Debe tener veracidad, claridad, brevedad, tiene que tener generalidad, actualidad, novedad, interés humano, proximidad, prominencia, consecuencia, oportunidad, desenlace y un tema. Tenemos aquí un ejemplo. Es en el diario País, El País, perdón. Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación. ¿Es veracidad? Muy bien. Por la guerra que se está viviendo entre Ucrania, de Rusia a Ucrania, debe ser claro, conciso, directo, debe ser breve para no aburrir a los lectores, debe ser general, es un tema de actualidad, novedad es algo que no se ve todos los días, algo novedoso, interés humano, a todo el mundo nos afecta, a todo el mundo nos interesa lo que está pasando. Tienen que tener proximidad.
que son los sucesos referidos que crean mayor interés mientras más cercanos sean al receptor. En este caso, a la gente, bueno, a todos nos afecta lo que es esta guerra, ya sea tema de costos, la bolsa de valores más que todo. Prominencia. Si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. En este caso Putin, en este caso Rusia, Ucrania, etc. Consecuencia. Debe darse prioridad a aquello que afecta a la vida de las personas. Oportunidad. La rapidez con que se da a conocer los acontecimientos. El desenlace. Algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces inesperados o sorprendentes, etc. Y el tema. Algunos temas por sí generan interés. En este caso, Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación. Tenemos por otro lado los conectores casuales. Un conector es una palabra o conjunto de palabras que se une partes de un texto y establece una relación lógica entre ellas. Los conectores indican la relación lógica entre dos ideas en una misma oración, entre oraciones o entre párrafos de un mismo texto. Por ejemplo, pero, sin embargo, si no, aunque. Cuando nosotros tenemos dos oraciones o dos ideas de las que queremos relacionar, entran los conectores casuales. Los utilizamos todos los días, estableciendo una relación lógica. Los conectores casuales se establece una adecuada conexión de los enunciados de un texto, lo que facilita mantener el sentido del mismo. Reconocer los conectores y las relaciones durante la lectura contribuye a la comprensión y emplearlos durante la escritura hace el texto más claro. Por ejemplo, las noticias falsas tienen la intención de causar daño. ¿Sí? Aquí tenemos un conector casual. Podemos hacer las noticias falsas. Muy bien, ¿cuáles serán? ¿Qué harán? Bien, pero tenemos un conector. Tienen la intención de causar daño. Existen varios tipos de conectores dependiendo del tipo de relación que se establece entre ideas. En una noticia, es muy frecuente hacer referencia a las causas de los hechos sobre los que se informa. Los conectores casuales son la manera de establecer la relación entre los hechos y sus causas o consecuencias. Tenemos los causales activos y los causales pasivos. Vamos a ver más adelante. Entre ellos tenemos los conectores disyuntivos. Establecen oposición entre dos ideas de forma excluyente. Se debe elegir entre una u otra. Ejemplo, ¿hablas o comes? Están dando a elegir una de las dos. El conector es del vocablo o. O se reemplaza por u cuando la segunda palabra comienza con la vocal o. O sea, ejemplo aquí, si no estuviese la c y estuviese una o. Ejemplo, podemos decir, hablas, no quedaría hablas o horas, no, sino hablas u hora. Bien sea ya que. Tenemos los conectores adversativos. Establecen oposición entre ideas o conceptos. Las restringen o rectifican, pero sin que una idea excluya la otra. Ejemplo, estaba alegre, pero tenía una preocupación. No está diciendo, no está contradiciendo, no lo está excluyendo, etc. Pero, no obstante, contrariamente, pese a, en cambio, al contrario, por el contrario, sin embargo, más, si no, aunque, de todas formas, en todo caso. Todos estos tenemos como conectores adversativos, recuerden. Los conectores disyuntivos es que puedes elegir una o otra, ya que excluye a una, excluye a la otra. Y los conectores adversativos es una oposición entre conceptos o ideas, pero sin que alguna de las dos se excluya o se contraponga. Tenemos ahora los tipos de relación, causa-consecuencia. Una idea se presenta como causa y la otra como consecuencia de esta causa. Tenemos de antecedente consecuente.
Es cuando una idea ocurre primero en el tiempo y la otra sucede. Es una relación temporal. Y la de condición, un hecho o acción sucede solo si otro tiene lugar. Es una condición necesaria. Por ejemplo, una causa-consecuencia es inmediata. Digamos, me atrasé a la escuela, el bus vino rápido. Perdón, el bus no vino rápido, me levanté tarde. Un antecedente consecuente, perdón, ocurre cuando primero en el tiempo y ocurre una idea o un antecedente en el tiempo, ocurre, digamos, a las 6 de la mañana y después el consecuente ocurre a las 7 de la mañana. Es una relación de tiempo, una relación temporal, ¿sí? Pongamos el mismo ejemplo de la escuela. Me atrasé, llegué tarde, muy bien. No hice un deber, no sabía y no alcancé a copiar, pongamos un ejemplo, que causa un antecedente consecuente, a causa que me levanté tarde, pues vino tarde, se demoró mucho, no alcancé a saber del deber, no me acordé en la casa, etc. Y tenemos lo de condición. Un hecho o acción sucede solo si otro tiene lugar. Es una condición necesaria. Tenemos conectores. En la redacción se puede escribir primero la causa o primero la consecuencia, independientemente de lo que sean los conectores. En conectores, aquel que da pista de cuál es la consecuencia y cuál es su efecto. Causa, consecuencia. Causa, me levanté tarde, por eso llegué atrasado a la escuela. Llegué atrasado a la escuela porque me levanté tarde. La actividad 6 para esta jornada de la semana número 6 son las siguientes. Uno, leo una noticia y busco oraciones que contengan conectores de causa y consecuencia, disyuntivos y adversativos. Recuerden, el uno excluía totalmente, hacía elegir eh, una idea u otra idea, y el adversativo son los que no excluyen o se contraponen sin excluir a la otra oración. Y redactan en su cuaderno la misma oración con otro orden. Primero la causa y luego la consecuencia, y con otros conectores que hemos visto. Redacte una noticia siguiendo los pasos establecidos, ¿sí? Ustedes van a buscar algún tema de interés en su barrio, en su comunidad, en su calle donde ustedes vivan, la basura, los animales son un problema, etcétera. Diferentes noticias, como hemos hablado aquí, de la estructura de una noticia. Y como hemos visto también las características que tiene que tener una noticia. Listo. Cualquier duda, no se olviden de decirla, por favor. Para cualquier información extra, recuerden que estos temas, estos conceptos están en la página 15 a la 17 de su módulo de lengua y literatura. ¿Hay alguna duda sobre el deber de octavo, por favor? Si no, continuamos. No, No. ninguno. Listo, muchas gracias. Espero que sea unánime. Datos del docente. Recuerden, sí, una dato. Este es mi nuevo número, por favor, de WhatsApp, cualquier cosa. Sí, ya no tengo el anterior. El envío de deberes a bienestar estudiantil. Todos los deberes que se mande es a bienestar estudiantil, por favor. Nuestra mayor gloria no es nunca caer, sino elevarnos cada vez que caemos. Confucio. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de matemáticas para el octavo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase,
Vamos a abordar la temática concerniente a todo lo que es radicación, desde sus bases, principios, propiedades y ejercicios de desarrollo. Por favor, durante la hora clase, como recomendación, vamos a mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias. Si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, la podemos anotar en el cuaderno y la exponemos al final de la clase para junto con ustedes ayudarles a solventar, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con la definición de lo que es radicación. La radicación es una operación inversa de la potenciación, cuyo objetivo es encontrar la base de la potencia, conociendo la potencia y el exponente. ¿Cómo se denota una raíz? Para nosotros identificar lo que es la radicación, tenemos este símbolo que se lo conoce como radical, ¿de acuerdo? De este radical, la raíz cuadrada de un número a se representa como raíz de a. Como podemos ver cuando se trata de una raíz cuadrada, n es el índice, donde yo puedo identificar qué tipo de raíz es, si es cuadrada, si es cúbica, etc. Pero cuando tenemos una raíz de tipo cuadrada, no hace falta escribir ese número 2, es decir, se sobreentiende que estamos hablando de una raíz cuadrada. De forma general, la raíz enésima de a radicando se representa como raíz enésima de a. El índice n es un número natural mayor que 2. Para el caso de n igual a 2, la raíz cuadrada no se escribe. Tenemos acá un ejemplo donde podemos apreciar el índice simbolizado en color rojo por la letra n. A, que es el radicando, el valor del cual nosotros vamos a sacar la raíz, y el símbolo en sí del radical. Definición. En general, la raíz cuadrada de un número no negativo a es un número no negativo b, tal que al elevar b al cuadrado se obtiene a, es decir, que la raíz de a es igual a b. Si y solo si b al cuadrado es igual a a. Por ello se dice que la operación elevar al cuadrado es la operación inversa a la raíz cuadrada. Recuerda que al nosotros mencionar que estamos elevando al cuadrado, quiere decir que voy a multiplicar dos veces un determinado número por sí mismo para obtener el valor del radicando. Ejemplo, radicando de 9 es 3. ¿Por qué? 3 al cuadrado o 3 por 3 nos da como resultado 9. Es decir, multiplico dos veces el número 3 y obtengo 9. Radicando de 16 es igual a 4, porque 4 elevado al cuadrado es igual a 16. O lo que es lo mismo, 4 por 4, porque estamos obteniendo raíz cuadrada, es decir, dos veces el mismo número multiplicado por sí mismo. Raíz cuadrada de 81. En este caso es igual a 9 porque 9 al cuadrado es igual a 81. Lo mismo que 9 por 9. Si fuese una raíz cúbica, ¿qué pasa? Significa que lo voy a multiplicar al número 3 veces por sí mismo. Si es una raíz cuarta, lo voy a multiplicar 4 veces. Si es una raíz quinta, lo multiplico 5 veces. Por ello se lo conoce como raíz enésima. Siempre y cuando de un número no negativo A es un número no negativo B. De tal forma que hay ciertas raíces, como por ejemplo la raíz cuadrada, de la cual yo no puedo obtener el valor de la raíz si el radicando es negativo. Por ello tenemos ciertas reglas. En la raíz cúbica la puedo obtener de un número positivo o negativo. Raíz cuarta de un número positivo. Raíz quinta de un número negativo o positivo. Y raíz cuadrada solamente de un número positivo. Estas son algunas reglas que debemos recordar. Menos 4 no es un número real, ya que ningún número real elevado al cuadrado puede ser negativo. Siempre que nosotros elevemos un número al cuadrado o a una potencia par, nos va a dar como resultado un número de tipo positivo. Propiedades de la raíz. Primero, raíz de un producto.
El producto de raíces de igual índice es igual a la raíz del producto. Si raíz enésima de A pertenece a los números reales y raíz enésima de B pertenece a los números reales, entonces raíz enésima de A por raíz enésima de B es igual a raíz enésima de A por B. Es decir, que nosotros, cuando tenemos dos raíces que se están multiplicando y los índices son los mismos. ¿Cuál era el índice? Este número n de acá. Si tengo dos raíces que se están multiplicando y el valor del índice es el mismo, nosotros podemos obtener como resultado una sola raíz, donde internamente en el interior del radical yo voy a multiplicar los dos valores, ¿saben? Y mantengo el valor de mi índice, sea cual sea. Ejemplo, raíz cuadrada, aquí se entiende que es raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 16. ¿Qué hago? Mantengo mi índice cuadrado e internamente multiplico 9 por 4, que nos da un equivalente de 144. Raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 2. Si me fijo, el índice de mi radical es el mismo. En los dos casos es 3. Entonces, por ello, puedo mantener el valor del índice e internamente multiplico 27 por 2, que nos da un resultante de 54. Raíz quinta de x, y, z. Aquí estamos haciendo el proceso inverso. Tengo aquí la multiplicación. Raíz quinta de x, raíz quinta de y raíz quinta de z. Como todos tienen el mismo índice, mantengo mi índice 5 y multiplico internamente los valores del radical, x, y z. Raíz séptima de 2 al cuadrado b a la quinta c a la cuarta. De igual forma, tengo varias partes parciales de la raíz en las cuales el valor del índice 7 es el mismo o se mantiene, y por ello podemos agruparlo en una sola raíz a forma de multiplicación. Raíz de un cociente. Cociente viene de división, es decir, que vamos a sacar la raíz de una fracción. La raíz de un cociente es igual al cociente de sus raíces. Entonces, si radical de enésimo de A pertenece a los reales y radical enésimo de B también pertenece a los reales, entonces el radical, como nosotros lo podemos apreciar acá, el radical enésimo de A sobre B es igual a raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. Es decir, que yo puedo separar la fracción en dos partes. Ejemplo, tengo raíz cuadrada de 2 sobre 3, separo raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 3. De esa manera puedo separar. Raíz cúbica de a al cuadrado de a la quinta. De igual forma, separo en la parte de arriba y lo que se mantiene siempre es el índice de la raíz, que en este caso es 3. Raíz séptima de x al cuadrado, raíz séptima de y a la cuarta. De igual forma, si tengo separado, puedo unir. Estos tipos de conversiones a nosotros nos sirven ya para el desarrollo de ejercicios, y en dependencia de lo que nosotros necesitemos, vamos a realizar las operaciones que hemos realizado en este momento. Raíz de una raíz. Raíz enésima de m enésima es igual a. Si tengo raíz raíz m, es decir, tengo una raíz dentro de otra raíz, lo podemos representar como una sola raíz y multiplicamos los índices de las dos raíces. Ejemplo, tengo raíz cuadrada de raíz cúbica de 8. 2 por 3, 6. Entonces tengo raíz sexta de 8. Tengo raíz cuadrada de raíz quinta de raíz tercera de A. Tengo 2 por 5 por 3. Multiplico y nos da como resultado raíz 30 de A. De esa manera podemos aplicar esta propiedad. Potencia de una raíz. Raíz n de A elevado a la m. Nosotros tenemos acá una expresión de la raíz que se puede convertir en fracción. A está elevado a la m. Si A no tiene ningún valor como exponente, se sobreentiende que está elevado a la 1. Y n es el índice del radical.
De esta manera yo puedo mantener el radicando a y dividir el exponente del radicando, que es m, para el exponente del radical, que es n. Para calcular la potencia de una raíz, se eleva el radicando a la potencia n. Ejemplo, raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Mantengo 2 elevado al cubo sobre 2, que es el índice de la raíz. Raíz cuarta de x a la séptima. Mantengo x a la séptima y divido para 4, que es el índice de la raíz. Y por último, raíz cúbica de x a la sexta. Mantengo x a la sexta y divido para 3, que es el valor del cubo o del radical. Propiedades que nosotros podemos aplicar con la radicación. Tenemos lo que son sumas y restas. Cuando se tiene una suma o una resta en un radicando, hay primero que efectuar la operación de suma o resta para luego nosotros desarrollar. Es decir, si tengo raíz de a más b, primero sumo a más b y después saco el resultado de la raíz. Ya que si yo separo raíz de 4 más raíz de 4, el resultado no va a ser equivalente. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a proceder a explicar la actividad en clase. Nos dice, realiza las siguientes operaciones. En el primer caso, yo tengo una raíz de un cociente, es decir, de una fracción. Como primer paso, la indicación nos decía que nosotros podemos separar el numerador y el denominador. Entonces, vamos a proceder a hacer esto. Tomo 49, perdón, que pertenece al numerador y 81 que pertenece al denominador. Y cada uno de ellos lo mantengo en el interior de una raíz. Listo. Una vez que ya he definido que cada uno de ellos tiene una raíz independiente, procedemos a obtener el valor de dicha raíz. Es decir, ¿cuál es la raíz cuadrada de 49? Al yo obtener la raíz cuadrada de 49, lo que estoy buscando es dos números o un número que al multiplicarse dos veces me dé como resultado 49, que en este caso sería 7 por 7. 7 por 7, 49. Ahora, un número que multiplicado dos veces me dé 81. En este caso sería 9, porque 9 por 9 es 81. De esta manera hemos realizado el desarrollo de la operación de la raíz. Entonces, el resultado de esta raíz es 7 novenos o 7 sobre 9. Ya aquí no hace falta escribirlo las dos veces porque las dos veces que yo estoy multiplicando hace referencia al desarrollo para encontrar la raíz. En lo que son raíces decimales, nosotros podemos ingresar directamente en la calculadora o podemos convertirlo a fracción. Ya depende de cómo usted desee trabajar. De las dos formas le debe salir lo mismo. Para convertir a fracción, tomo la parte entera, es decir, 36, y divido para 100. ¿Por qué para 100? Porque tengo dos decimales. Tengo el 3 y el 6, son dos decimales. Como son dos decimales, son dos ceros. Y de este elemento se supone que todo está en la raíz. Posteriormente, ¿yo qué voy a hacer? Tomo la raíz del numerador, tomo la raíz del denominador. En la parte del numerador vamos a tener el equivalente de 36. Y en la parte del denominador vamos a tener el equivalente de 100. Si obtenemos el resultado de esa raíz, cambiamos 6 décimos, porque 6 por 6 me da 36 y 10 por 10 nos da 100. Si yo convierto esta fracción a decimal, es decir, si divido 6 para 10, nos va a dar un resultado de 0,6, que es lo que les va a salir en la calculadora si ustedes ingresan directamente raíz de 0,36. De cualquiera de las dos formas lo podemos desarrollar. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado, vamos a analizar la actividad de la semana. Nos dice hallar la raíz. Tenemos que sacar la raíz de cada uno de los elementos. Si es que no existe una raíz, explicamos por qué no existe. Segundo elemento, hallar la raíz cuadrada de las siguientes expresiones decimales.
Aquí en la parte decimal, vuelvo y repito, si usted desea puede convertir a fracción o de lo contrario trabajamos directamente en la calculadora con la parte decimal. No olvide enviar su actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil, de preferencia desarrollado a mano por facilidad de digitación. Tenemos también datos del docente, es decir, de mi persona, para que se pueda comunicar en caso de que exista alguna duda, inquietud, inconveniente durante el proceso de desarrollo. Muchísimas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, no salir de la sesión, ya que tomaremos la captura de pantalla de asistencia al finalizar la hora clase. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 6. Los temas a tratar en esta jornada son la artesanía, portafolio artístico, instalaciones artísticas, diaporama, remix, música y danza ecuatoriana. Las artesanías, que uno ha visto por la calle ciertas artesanías como lo que son vasijas, cestos, un sinnúmero de ropa, bolsos, recuerdos, etc. El arte y la técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional se lo considera a una artesanía. Como teníamos ahí las artesanías de barro. El artesano, trabajo de artesanías. En la historia de la artesanía, el hombre fue capaz de producir cuerpos y vasijas circulares más perfectos cuando se inventó la rueda del alfarero, la cual es la que gira y gira y gira y van produciendo, van moldeando el barro para producir las vasijas. Existen un sinnúmero de técnicas en las cuales los artesanos utilizan para elaborar estas vasijas o un plato, etcétera. ¿Sí? También un sinnúmero de técnicas para utilizar el color, las formas o figuras en las cuales son estampadas en todos estos, perdón, en todas las artesanías. Continuamos con lo que es el portafolio artístico. Una colección física o digital de las mejores creaciones de un artista, diseñador u otro profesional dedicado a la creación de contenido para ser mostrado a los clientes como muestra, la redundancia, de lo que el artista realiza e inclusive lograr una contratación. Pues todo su trabajo, todos sus proyectos, todos sus ejemplares, etcétera, dependiendo del artista, están detallados en el portafolio. La contemplación de las formas, los colores y las texturas con el objetivo de crear una interpretación y un sentido de apropiación de cada obra que remita al espectador a esas sensaciones, vivencias, experiencias personales para la interiorización de la misma, es la propuesta que ofrezco desde las tres vertientes artísticas que le apasionan: las artes plásticas, la animación digital y el diseño. Es lo que contiene el portafolio artístico. Direccionar la imaginación a través de estas tres dimensiones resulta en el complemento perfecto, perdón, para diseñar, crear, plasmar y recrear cualquier espacio que se deje sentir, nacer y renacer de mi creatividad e inspiración. Es lo que crea el artista a través del portafolio artístico. No es el dinero,
Es la satisfacción de crear el proceso de aprender, conocerse a través de cada obra, de dejar libre el espíritu del ingenio, de la síntesis y de la originalidad, de conmemorar valor, reseñar y conservar momentos a través del tiempo. Momentos tan personales como los que puedo llegar a sentir al tomar un lienzo en blanco y llenarlo con vida. A los que nacen en la psiquis y el sentido de cada persona, observar las piezas finalizadas. ¿Qué es lo que piensa el artista al crear o reunir el portafolio artístico? Permítanme, por favor. Aquí está. Estoy agregando a más personas. El pensamiento del artista. Mi labor consiste en transmitir sensaciones. Mi trabajo en canalizar y plasmarlas. El suyo, querido visitante, en permitirse el placer de sentir a través de lo que soy. Continuamos con las instalaciones artísticas. Lo que vemos aquí en este GIF, en la imagen que les presento aquí, son representaciones de estas instalaciones. La creación. Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de los 60. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visual, como en este caso, o conceptual de un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición. A menudo la obra es transitable por el espectador, perdón, y este puede interaccionar con ella. O sea, puede tocar, puede jugar, puede manipular, ya que es en su totalidad todo la representación artística, todo lo que puede ver, tocar, etcétera. Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como un integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado land art o arte de la tierra. Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos del medio de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o incluso energía pura como el plasma. Algunas instalaciones son tipos específicos de arte, solo pueden existir en el espacio para el cual son creadas. Continuamos con el diaporama. Un diaporama es una aplicación donde se produce una grabación sonora y un conjunto de imágenes o diapositivas que se muestran de forma sincronizada con el audio. La forma más sencilla de crear un diaporama es disponer en primer lugar de la banda sonora completa en un archivo MP3 único. Esta banda puede resultar la mezcla de la música de fondo, locuciones, efectos especiales, etc. El siguiente paso es decidir el instante de la reproducción del audio, en el cual se mostrará cada imagen. Cuando la cabeza lectora del audio alcance ese instante, se visualizará la nueva imagen sustituyendo a la anterior. Continuamos con lo que es el remix. El primer tipo es conocido como mix o mezcla, y es un proceso en el cual se utiliza una o varias muestras, también denominadas con el barbarismo sample, de una canción original, habitualmente del estribillo, a la que se añaden efectos, bases u otras ediciones diversas como distorsiones, ecualizaciones, etc. Para reforzar una parte de las canciones, como los graves, extenderla para su mejor enganche, o simplemente cambiar su base para que suene distinto. Listo.
Continuemos con el remix, traduciendo literalmente como remezcla. Es un anglicismo utilizado en la música para referirse a una mezcla alternativa de una canción en un estudio de sonido, para darle un nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de sonido. A veces, con la incorporación de nuevos ritmos, efectos y otros cambios de la canción, ya sea los bajos, altos, la repetición de palabras, la adición de nueva música, o simplemente cambiar el ritmo o el sonido de la música original. ¿Qué es un anglicismo? Es la palabra, expresión o giro procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma. Continuamos con la música y danza ecuatoriana. La música es una de las manifestaciones que han ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad y desde allí a organizarse para luchar por sus derechos. Los afroecuatorianos de la costa, o sea, de Esmeraldas, son diferentes a los de la sierra, Valle del Chota y de la cuenca del río Mira. Esta diferencia nace en el hecho histórico de que los negros esmeraldeños vivieron en su mayoría como cimarrones y los negros serranos fueron casi en su totalidad esclavos. Estas diferencias sociológicas dieron lugar a manifestaciones musicales totalmente diferentes. Esmeraldas es la tierra de la marimba y del arrullo. En el Chota, por otro lado, es la tierra de la bomba. A pesar de que ambas están caracterizadas por la polirritmia de origen africano, la música afroesmeraldeña suena puramente afro, mientras que en la música afrochoteña se integran más influencias indígenas y europeas, que la hacen parecida a la música andina. ¿Qué es la polirritmia? Es cuando dos ritmos diferentes suenan simultáneamente dentro del mismo compás. Ambos términos diferentes que pueden utilizarse dentro de la misma composición. Continuamos con la música y danza ecuatoriana. La expresión cultural donde más se evidencian las raíces africanas de la población negra del Ecuador es la música. Como todas las manifestaciones que conforman la cultura popular de los pueblos, las expresiones musicales concretas son el resultado de un proyecto de constitución étnica que se prolonga por alrededor de varios siglos. La actividad número 6 de esta semana realice un resumen acerca del diaporama, remix y la música y danza ecuatoriana. Mínimo 200 palabras. ¿Hay alguna duda, algún inconveniente con la actividad, por favor? No, ninguno. Listo. Gratuito docente, recuerden, como es de costumbre, el deber de deberes de este deber y todos los deberes que se envíen a Bienestar Estudiantil. La frase de esta semana: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio. Bienvenidos a la semana número 6 de la asignatura de Ciencias Sociales correspondientes a octavo y noveno curso. Recordemos las normas de la clase, silenciemos nuestros micrófonos para que no haya interrupciones. Si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, levantamos la mano y yo estaré respondiendo inmediatamente a sus inquietudes.
Sin nada más que acotar, podemos iniciar la clase del día de hoy. El tema que vamos a revisar, o los temas que vamos a revisar en la asignatura de octavo, es el surgimiento del cristianismo. Vamos a ver lo que es el Islam y el occidente, y también acerca de lo que es el budismo. ¿Cuándo se da el surgimiento del cristianismo? Los orígenes del cristianismo tienen en Palestina. Miren, aquí en este esquema nosotros podemos visualizar que nace en Palestina, donde vivían los hebreos, quienes crearon el pueblo de Israel, la cual sufrió lo que son invasiones, ¿no es cierto? De ahí tenemos que los hebreos practicaban la religión judía, que era monoteísta. Monoteísta quiere decir que creen en un solo Dios, ¿no es cierto? Recordemos en anteriores civilizaciones, como los persas, los egipcios, creían en varias religiones, no eran monoteístas, sino que eran politeístas. Entonces, ellos creían en un su único Dios, en la parte de la religión judía, que era Yahvé. Esperaban la llegada del denominado Mesías. En Palestina, durante el primer siglo después de Cristo, lo que es, vivió Jesús, el cual nace en Belén, forma lo que son los apóstoles, sufre lo que es la crucifixión, resurrección y la ascensión. Jesús predicó lo que es el evangelio y dio lugar a la religión universal. Sus ideas o sus ideales eran el amor, el perdón y la salvación, las cuales llevaban al paraíso. Dentro de esta religión universal se incluyen algunas actividades que eran como el bautizo, el cual también consta de lo que son la catequesis, los cuales enseñan normas de conducta como lo que es igualdad, solidaridad y caridad. En la iglesia se designa lo que son los obispos. Entonces, dentro de la parte de la historia del origen del cristianismo, tenemos que nace o comienza en los siglos I. Recordemos, del siglo I va desde el primer año, ¿no es cierto? Desde el año 1 hasta el 1000, ¿no es cierto? Entonces, el siglo I va desde el año 0 hasta el año 100. En esta época es donde surge el cristianismo, ¿no es cierto? Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, quien es la figura central del cristianismo. Para los cristianos, Jesús era hijo de Dios, quien se convirtió en hombre y vino al mundo para predicar el amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, fue perseguido y murió a manos de los romanos, quienes no aceptaban sus ideales. Jesús apareció como un nuevo líder que se hacía llamar el Salvador del mundo, por lo que fue considerado como una amenaza para el Imperio Romano, que lo consideraban como un blasfemo. Dichas creencias fueron propagadas. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? ¿Ya? Dichas creencias fueron propagadas y reconocidas por muchos, razón por la cual ganaron gran cantidad de seguidores. De esta manera nace el cristianismo. A medida de que pasaba el tiempo, las creencias de Jesús ganaban más adeptos y doctrinas que se extendían por todo el Imperio Romano. De allí que los cristianos se negaban a adorar a dioses romanos, razones por lo cual eran perseguidos, ¿no? Entonces, todo lo que podemos hablar sobre los orígenes del cristianismo, ¿no? Dentro del cristianismo tenemos, al igual que en las otras religiones, determinadas características. Entonces, el libro, conocido para ellos como el libro sagrado, es
la Biblia, ¿no es cierto? Que está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata los acontecimientos ocurridos antes del nacimiento de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento se refiere a los hechos a partir de su nacimiento y que se suscitarían después también de su muerte, ¿no? Las tres divinas personas, dentro de las características, definen como que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un solo Dios, es denominado como la Santísima Trinidad. El cristianismo en Hispanoamérica se impuso en América tras su descubrimiento, la llegada de los españoles, de los portugueses, en la cual, recordemos, los pueblos indígenas eran politeístas, creían en varios dioses. Entonces, con la llegada de los españoles y de los portugueses, se implantó la religión del cristianismo. Entonces, miren cómo en Europa se extendió esta parte de las comunidades cristianas a partir del siglo I. Miren, en el siglo I tenemos en la parte de Antioquia, Jerusalén, Alejandría, un poco de Roma. Después de Cristo, miren, en el siglo II, ya a partir del 101 hasta el 200, se extendió por todo el territorio europeo, miren, llegando a lo que es España, Portugal y demás pueblos y nacionalidades hasta el siglo número 3, ¿no? Donde que ya ocuparía la mayor extensión de Europa y se convertiría en una de las religiones más importantes del mundo. Ya, una vez hablado de lo que es el cristianismo, ahora vamos a hablar de lo que es el Islam y Occidente. Hoy el Islam es una de las religiones mayoritarias en países de África y Asia. Es importante en Europa e incluso América. Sus fieles conocidos son tres, que vienen a ser los islamitas, los maometanos, quiere decir seguidores de Mahoma, y los musulmanes, aunque la mayoría de árabes profesa lo que es el islamismo. Entonces, en toda la parte de Oriente, ¿no es cierto? Regresemos a ver el mapa. Aquí tenemos la parte de Europa, ¿no es cierto? Tenemos la parte de Europa y desde esta parte comienzan todos los países de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Saudi Arabia, que se conoce en el Medio Oriente. Tenemos la parte del continente asiático. Entonces, en esta parte del continente asiático tenemos lo que es el Islam, determinado por estas tres características principales: los islamitas, los maometanos y los musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, en toda esta región árabe y también por algunos musulmanes que no eran árabes. ¿Cuáles son los antecedentes de esta religión? En el año 610 después de Cristo, un mercader árabe llamado Mahoma ascendió a los montes de su ciudad natal, de la Meca, para reflexionar y orar sobre la confusión religiosa que lo rodeaba. Luego comentó que había tenido una visión en la cual fue llamado como un profeta para su pueblo. Este acontecimiento marca el inicio de la religión conocida como Islam. Entonces, en esta historia se revela cómo Mahoma fue iluminado para profetizar la palabra hacia los demás, consiguiendo adeptos, al igual que la religión católica, también tiene un libro en el cual se basa su religión. Entonces, a partir de ese entonces, Mahoma dijo que recibió muchas revelaciones hasta el día de su muerte, casi 25 años después. Sin embargo, el ridículo y la persecución que él y sus seguidores padecieron se volvieron tan intensos que se vieron obligados a huir de su ciudad de Medina a unos 4 días en camello hacia el norte. Ahí el rol de Mahoma cambió drásticamente. De ser solamente un predicador y una voz de advertencia, llegó a ser legislador, juez y líder político de una importante ciudad árabe.
y con el tiempo de la península arábica. Entonces vamos a ver que el Islam causó grandes ejemplos de terrorismo en su época. Por ejemplo, aquí tenemos el Islam, 1400 años. Tenemos también el judaísmo, 3700 años, ¿no? Ese es el primer establecimiento de una de las comunidades creyentes que le dio al Islam una identidad religiosa arraigada a la ley, la justicia, que continúa siendo una de las características más notables y significativas. Fuente de la doctrina y prácticas musulmanas, tenemos que dentro de las revelaciones declaradas por Mahoma, en su libro denominado el Corán, entonces el Corán vendría a ser para el Islam lo que es la Biblia, ¿no es cierto? Una década o 2 décadas después de su muerte, el Corán se compone por 114 capítulos. Los musulmanes lo consideran la palabra de Dios dadas directamente por Mahoma. Entonces, si hacen una similitud, el Corán, el Islam, tienen cierto parecido con la religión católica, tiene acontecimientos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento y tienen las mismas tendencias y creencias. La única diferencia es que el Corán o este libro consta de 13 capítulos más que la Biblia. Ya, me ayudan con los micrófonos, por favor, para que no haya interrupciones. Ya, entonces, hablado de lo que es el cristianismo, el Islam, ahora vamos a hablar de otra religión importante dentro del continente asiático, que es el budismo. La historia del budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por el Buda Siddhartha Gautama en el siglo V a.C. en el noreste de la India. Con el pasar del tiempo se fue extendiendo por todo el territorio de la India hasta convertirse en una doctrina metafísica, metafísica que quiere decir une lo que es la mente con el cuerpo para llegar a un estado de paz, de meditación, para alcanzar lo que es el nirvana, lo que ellos creían, ¿no? Entonces, Siddhartha Gautama replicó esta enseñanza para que todos puedan llegar a este estado de nirvana, a este estado de plenitud, para ser uno con la naturaleza y con el universo. En el siglo XII, el budismo se expande completamente por todo el territorio asiático, representado para muchos el motor principal y para la difusión de la escritura, el lenguaje, la aceptación de los valores humanistas y universales. A pesar de carecer de una deidad suprema, el budismo se ha difundido por todo el mundo a través de una gran cantidad de escuelas, doctrinas y prácticas que han sido bien recibidas por sus seguidores en diferentes países. A nivel internacional, el budismo se ha considerado como una religión y líder entre las 5 más practicantes del mundo. ¿Cuáles son estas características? Tenemos como fundador Siddhartha Gautama, también conocido como Buda, nombre que significa iluminado o despierto. Fue un príncipe que renunció al trono para ir en la búsqueda de la verdad. El libro sagrado, al igual que el catolicismo con o sea, el cristianismo con la Biblia, el Islam con el Corán, el libro sagrado del budismo es el Tipitaka. ¿Qué quiere decir? 3 cestos, también conocido como Canon Pali. Este canon fue escrito en el siglo I antes de Cristo y recoge la doctrina del budismo. El canon Pali está conformada por 3 libros, ¿no es cierto? El budismo es una de las corrientes metafísicas y filosóficas más practicadas del mundo para ser considerado como una religión. Todos sus seguidores y maestros lo describen como una escuela metafísica que tiene el objetivo, la búsqueda de la iluminación. Las características es una doctrina filosófica y espiritual,
No es teísta, quiere decir que no cree en dioses, ni en un solo Dios, monoteísta, ¿no es cierto? Politeísta. Representa un método de realización espiritual. Fue desarrollado a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, no posee dogmas ni creencias, busca eliminar la mente de los sentimientos de la insatisfacción, no tiene jerarquías como en otras religiones y promueve la meditación para alcanzar la sabiduría. Esta sería la actividad que tienes que desarrollar con respecto a la asignatura de octavo y ahora pasemos con los temas para desarrollar en la asignatura. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de emprendimiento y gestión para el octavo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar la temática concerniente al punto de equilibrio. Este punto de equilibrio hace referencia al valor de unidades que nosotros debemos vender mensualmente para no estar ni en pérdida ni en ganancia, es decir, para no estar perdiendo en el negocio que estamos desarrollando. De igual forma, se puede analizar en cuanto a valores de ventas, es decir, qué monto se debe manejar de manera mensual. Por favor, durante la hora clase, como recomendación, mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias y posteriormente responderemos cualquier tipo de pregunta o de inquietud que usted tenga o haya desarrollado durante la clase. El punto de equilibrio y proyecciones financieras. El punto de equilibrio es el número de unidades que se debe vender y en el cual los ingresos de un emprendimiento igualan a los costos y a los gastos. Es decir, es el nivel de ventas en el que no hay pérdidas ni utilidades. Está determinado por el monto de ventas necesario para cubrir los costos totales de producción y se puede calcular con la siguiente forma. Punto de equilibrio en unidades es igual al costo fijo total sobre el margen de contribución unitario. Vamos a explicar un poquito más a profundidad o a detalle este texto. El punto de equilibrio nos dice que es un valor en el cual se igualan los ingresos a los costos y los gastos. Recordemos que los costos se relacionan directamente con la producción y los gastos se relacionan de forma indirecta por lo que es el área administrativa. Vamos a suponer que de ingresos al mes yo tengo $1000. Mis costos son $500 y mis gastos son $500. Si yo sumo costos y gastos, obtengo un valor de 1000 y mis ingresos son 1000. Entonces, yo tengo ahí una utilidad de 0, es decir, no gané nada en este mes, pero tampoco estoy perdiendo. Ese es un punto de equilibrio. El valor mínimo que yo debo vender o producir para no obtener pérdidas durante un periodo mensual. En cuanto a la fórmula, se obtiene dividiendo los costos fijos totales para el margen de contribución unitario. ¿Qué es el margen de contribución unitario? La cantidad de ganancia que yo voy a estar obteniendo de mi determinado producto. Ahí nos va a dar la cantidad de unidades que yo debo producir. Ejemplo, debe producir 5, 10, 100, 20 unidades para no estar en pérdida durante el mes. Margen de contribución. El margen de contribución unitario es la diferencia entre los ingresos y los costos variables. Así, la fórmula anterior se podría reescribir de la siguiente manera. Punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos totales sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Aquí hay que diferenciar qué es el precio de venta y qué es el costo de venta. Ejemplo, el precio de venta es a lo que usted vende el producto. Ejemplo, usted hace zapatos y cada par de zapatos venden $25. Ese es el precio de venta. Ahora,
El costo variable unitario es a usted lo que le cuesta producir ese par de zapatos. Si usted vende en 25, a lo mejor le cuesta producir $20 de ese par de zapatos y usted está generando un margen de utilidad de $5 por cada uno de los pares de zapatos que usted está fabricando. Entonces, diferenciar precio de venta a lo que yo vendo, ya sea en una cadena de distribución a los mayoristas, a los intermediarios, o si directamente yo estoy vendiendo a los minoristas o al usuario final. Punto de equilibrio. Si el emprendimiento conoce su punto de equilibrio, podrá determinar con certeza el nivel de ventas necesario para cubrir todos los gastos y comenzar a obtener ganancias. Por el contrario, si las ventas no alcanzan el punto de equilibrio, el emprendimiento registrará pérdidas. Vamos a suponer, habíamos mencionado que mi cantidad de ingresos, vamos a suponer que mis ingresos son $1000, ¿ya? Y mis costos más gastos igualan también los $1000. Cuando se igualan los ingresos y los gastos, yo estoy en equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Que no gano, pero tampoco estoy perdiendo nada. Ese sería el escenario del punto de equilibrio. ¿Cuál otro escenario puedo tener? Vamos a suponer que mis ingresos siguen siendo los $1000, ¿de acuerdo? Pero ahora los costos más gastos van a ser iguales a $1100. ¿Qué pasa? Lo que yo recibo es menor de lo que estoy gastando, es decir, yo gasto más de lo que produzco al mes. En este caso, yo ya me encuentro en pérdida, estoy perdiendo, tengo una pérdida de $100 mensuales. Ese sería el segundo caso y de cierta manera es desfavorable para la empresa, el emprendimiento o la organización. Podemos tener también un tercer caso en el cual yo voy a mantener mis ingresos en $1000. Y ahora mis costos más gastos van a ser igual a $900. ¿Qué pasa? Lo que yo recibo, es decir, mis ingresos, son mayores a mis gastos. En ese caso, como yo estoy recibiendo más de lo que estoy gastando, yo ya estoy en un punto de ganancia, es decir, estoy generando ya una utilidad. Esa utilidad es decir que mi negocio está siendo rentable y estoy obteniendo algún valor de ganancia, es decir, recupero los $900 que invertí y adicionalmente estoy ganando $100. Entonces, estos son los tres casos o los tres escenarios que nosotros podemos tener. Esencial primero conocer cuál es mi punto de equilibrio. Únicamente los procesos que se pueden medir son aquellos que se pueden controlar y por ende se pueden mejorar. Si yo no mido mis ingresos, mis costos, mis gastos, no puedo controlar si estoy en pérdida, en ganancia y por ende no puedo mejorar el destino de mi emprendimiento. Ejemplo 1. Una empresa produce un computador que venderá al público por $900 cada unidad. El costo variable para producir cada computador es de $550 y el costo fijo es de $30,500. Entonces vamos a analizar cuáles son nuestros datos. Primero, precio de venta, a lo que yo voy a vender, $900. Costo variable, lo que a mí me cuesta producir, $550. Costos fijos totales, $30,500. Aplicamos la fórmula del punto de equilibrio. ¿Qué me decía esta fórmula? Costos fijos totales dividido para precio de venta unitario menos costo unitario. Aplico entonces dicha fórmula. Divido 30,500 para 900 menos
500. Aquí podemos ir desglosando la fórmula de manera más detallada para que no se pierdan, ¿ya? Tendríamos 30.500 dividido para, en este caso tengo 900 menos 500 me da un resultante de 400. Colocamos la línea de fracción, ¿ya? Ese es el único paso que está omitido. Si nosotros realizamos la división entre 30.500 y entre 400, obtenemos este valor resultante, que vendría a ser mi punto de equilibrio, lo cual quiere decir que debo producir al menos 87,14 unidades, es decir, al menos debo producir 88 unidades, de lo contrario ya empezaría a perder. Y si produzco, por el contrario, más unidades, es decir, ya no produzco 87 ni 88, produzco 100 unidades, ahí ya estoy generando una utilidad o una ganancia, porque produzco más de lo que me indica mi punto base de equilibrio. ¿Cuál es la conclusión de este resultado? El resultado es un poco más de 87, lo que significa que se han cubierto costos y gastos, pero la utilidad será cero hasta que se vendan más de 87 computadores. A partir de la ocasión en la cual yo vendo 88, 89, 90, 100 computadores, ahí ya estamos generando algún tipo de ganancia. Vuelvo y repito. Por el contrario, si produzco o vendo menos de 87 computadores, estamos ya perdiendo y ni siquiera alcanzamos el punto base de equilibrio. Ejemplo número 2. Un emprendedor venderá los calcetines que produce a $7 cada par. El costo de producción variable para cada par es de 5,50 y el costo fijo es de 280. De igual forma, colocamos nuestros datos. Primero, precio de venta, es decir, a lo que yo voy a vender a mi público, $7 cada par. Costo variable, ¿cuánto me cuesta producir cada par? 5,50. ¿Cuántos son mis costos fijos totales? $280. Aplico mi fórmula de punto de equilibrio. Costos fijos totales, que son 280, dividido par el precio de venta unitario menos el costo de producción unitario. Punto de equilibrio, aquí es igual a $280, que es mi costo fijo de producción, dividido para 7 menos 5,50. De igual forma, si aquí desglosamos en la parte del desarrollo, obtendremos que 280 va a estar dividido para, si restamos 7 menos 5,50, tengo 1,50. Colocamos la línea de fracción. ¿Y esto qué significa? Si yo divido 280 para 1,50, el resultado es de 186,70. Es decir, que al menos en el mes yo debo vender 186 pares de medias. De lo contrario, empezaríamos a estar en pérdida en base a nuestro punto de equilibrio. ¿Cuál es la interpretación? Al vender un poco más de 186 pares de medias, el emprendedor habrá cubierto costos y gastos, pero la utilidad será de cero. Es decir, todavía no generamos ganancia porque estamos hablando, vuelvo y repito, del punto de equilibrio. En este punto de equilibrio yo no pierdo ni un centavo, pero tampoco gano nada. La utilidad seguirá siendo cero hasta que el emprendedor venda más de 186 pares de calcetines. Es decir, a partir del calcetín 187 de ese par, estamos generando ya ganancias para el emprendimiento. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a explicar la actividad de la semana número 6. Nos dice que realicemos un mapa mental sobre los conceptos financieros, sobre todos los conceptos que se han analizado en esta clase. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Qué son los costos fijos totales? ¿Qué es el precio de venta? ¿Qué es el costo unitario? Recuerden que cuando nosotros hablamos de costos fijos totales, son aquellos costos que yo siempre voy a pagar mes a mes. Por ejemplo, la mano de obra de la persona que está encargada directamente de la producción. ¿De acuerdo, chicos?
Esta actividad la podemos desarrollar a mano o a computadora, no hay problema. Colocar el encabezado de la institución, evitar faltas de ortografía. Enviar la actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar vía WhatsApp en el horario designado el día lunes a jueves de 18 a 20 horas, en el caso de que tengamos alguna inquietud para ayudarles a solventar y que de esa manera podamos desarrollar nuestra tarea. Listo, chicos. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy al 8º año de Educación General Básica. Por favor, no se retiren de la clase, ya que al finalizar en la hora completa se tomará la captura de pantalla de la asistencia. Muchísimas gracias, chicos. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales para 8º y para 9º. Debido a que tenemos 2 grupos aquí, vamos a comenzar ya con nuestras clases. Ok. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos corresponde ver hoy para nuestras clases de Ciencias Naturales en nuestra semana 6 de 8º? Pues en nuestra semana 6 vamos a ver un poco sobre la reproducción. Vamos a continuar viendo lo que es la reproducción. De igual manera vamos a ver lo que es la sexualidad, las relaciones sexuales, la fecundación, la gestación, métodos anticonceptivos y de igual manera infecciones de transmisión sexual y las más comunes en el mundo. Ok, comenzamos con el tema de la sexualidad. La reproducción y la sexualidad son 2 conceptos diferentes. El objetivo de la reproducción es la creación de nuevos seres, mientras que la sexualidad se expresa desde el nacimiento al relacionarse con otros individuos. Las relaciones sexuales, en el sexo se expresa la sexualidad y el afecto a través de las relaciones sexuales, que siempre deben ser actos voluntarios por parte de 2 personas involucradas. Esto no sucede de repente, sino que es un proceso de respuesta sexual que inicia con estímulos sensoriales que producen primero la atracción y después producen el deseo. Cuando los estímulos continúan, el cuerpo responde de forma involuntaria, llevando a la excitación. Enseguida el cerebro envía mensajes que producen cambios como la lubricación en la vagina en la mujer y afluencia de sangre hacia el pene en el hombre, lo que le lleva a la erección y le permite la entrada en la vagina, acto conocido como es el coito. La tensión sexual que esto provoca culmina en el orgasmo, que en las mujeres genera contracciones genitales y en el hombre genera la eyaculación. Vamos con la fecundación. Después del coito, los espermatozoides ascienden por la vagina en busca del óvulo, con el fin de lograr esa fecundación, que es la unión de la unión de los gametos y tiene lugar en las trompas de falopio. Allí un único espermatozoide atraviesa la corona radiada que protege al óvulo, perfora su membrana y se fusiona con el óvulo con el núcleo de este óvulo. Su cola no ingresa al óvulo. Tras ese conjunto de eventos simultáneos se genera la primera célula de un nuevo individuo, es decir, la célula huevo o cigoto. Aquí nosotros podemos ver el espermatozoide sube después del coito, busca el óvulo, sube mediante el útero, sube buscando al óvulo. Aquí en las trompas de falopio el óvulo ya se ha liberado de los ovarios, le encuentra, se unen los gametos, tanto el óvulo con los espermatozoides se unen y se procede a la fecundación. Ok. Vamos con la gestación o el embarazo. La gestación o el embarazo, ok.
Nosotros ya tenemos que nuestro espermatozoide, nuestro óvulo se unieron y formaron el cigoto, ¿verdad? Ahorita ya a nuestro ser vivo le toca la etapa de gestación o también denominada embarazo. Es un periodo en el cual los organismos vivíparos se forman y se desarrollan dentro del vientre de la madre. Comprende el tiempo desde la concepción o la fecundación hasta el nacimiento. En los seres humanos este proceso dura 9 meses, es decir, 40 semanas aproximadamente, mientras que en otros mamíferos como los elefantes pueden extenderse hasta los 22 meses. Para comprender la formación del bebé, la gestación se puede dividir en 3 trimestres, en meses y también en semanas. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadro en donde nos dice el primer semestre, segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Qué pasa en cada uno de los meses? Vamos a verlo. En el primer mes, los primeros días del embrión mide 1 milímetro, comienza a formarse el sistema nervioso y el corazón que late cerca de la tercera semana. En el segundo mes se inicia la formación del cerebro. Al final del segundo mes el embrión mide 30 milímetros de longitud. Ya presenta nuestro embrión un aspecto humano. Se inicia el desarrollo de sus órganos y a partir de este momento ya se denomina feto. A partir de nuestro segundo mes se denomina feto. En el tercer mes, el feto mide y ya crece, mide 56 milímetros y realiza ya movimientos. Sus órganos sexuales externos ya están formados, ¿sí? En el tercer mes es por eso que se puede reconocer el sexo del feto a los 3 meses de edad. El segundo trimestre, ¿qué pasa en el cuarto mes? El sistema circulatorio ya está completo y el esqueleto se organiza, aparecen los reflejos de tragar y absorber. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso y la madre percibe los movimientos del feto, se completa la formación de las uñas. En el sexto mes los bronquios y los pulmones ya casi se maduran, aparece el pelo, las huellas y la gesticulación facial. En el séptimo mes, el feto se prepara ya para el nacimiento. Ya posee los órganos indispensables para vivir fuera del útero materno, pero le falta crecer y fortalecerse. El tercer trimestre es una época de crecimiento y fortalecimiento de nuestro feto. En el octavo mes, el cuerpo del bebé está cubierto por una capa de grasa llamada vermix gaseoso. La piel se engrosa y es del color rosado. Los sentidos se afinan. Ya. En el noveno mes, el feto gana peso, sus pulmones ya maduran, está listo y en posición para el nacimiento. ¿Sí? En el nacimiento, en cambio, a partir de las 37 semanas se considera un embarazo ya terminó, ya que el feto está completo y posee las condiciones necesarias para sobrevivir. Durante las últimas semanas el feto cambia de posición, coloca su cabeza hacia el cuello del útero, preparándose ya para el nacimiento, y en general el parto puede durar entre 6 a 12 horas, en las que se diferencian 3 fases. Primero viene la dilatación, primero la expulsión y después viene el alumbramiento, que ya es la salida total del bebé. Vamos con los métodos anticonceptivos. Ok. Un método anticonceptivo es aquel que impide... Okay. Es aquel que impide o reduce la posibilidad de embarazo en mujeres fértiles. En la actualidad existen diversos métodos anticonceptivos. Tenemos métodos anticonceptivos naturales, hay de barrera, hay químicos y hay quirúrgicos. Por ejemplo, aquí tenemos los métodos anticonceptivos naturales. Tenemos el método ogino-mucocervical y temperatura basal.
Este de aquí. Este es nuestro método. ¿En qué consiste? Consiste en evitar las relaciones sexuales mediante cálculos de ciclos anteriores, medición de la temperatura corporal y análisis del flujo vaginal, ¿sí? De igual manera, su eficacia tiene un 60% de eficacia, es una eficacia baja, tiene el mayor índice de fracaso porque los periodos fértiles de la mujer no tienen una duración exacta y pueden variar dependiendo una persona a otra. De igual manera, existen ventajas y desventajas. En cuanto a eso, es que no tiene contraindicaciones, exigen seguimiento continuo y cálculos exactos. Estos métodos producen ansiedad y temor por causa de una incertidumbre debido a que no todas las mujeres somos iguales y a veces no podemos tomar bien los cálculos para aplicar este método anticonceptivo. Vamos con los métodos anticonceptivos de barrera. Existen tres. Primero tenemos el preservativo, el condón, tenemos el diafragma y tenemos el intrauterino o también denominado DIU. Pero el condón, ¿qué es? Primero es una funda delgada de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual. Tiene un 95% de eficacia. Aumenta su eficacia cuando se usan espermicidas. De igual manera, no tiene contraindicaciones y ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El diafragma, en cambio, es un dispositivo de goma que se coloca en el cuello uterino, evita la entrada de los espermatozoides, tiene una eficacia del 80%, es una eficacia media y aumenta también aumenta si se combina con los espermicidas y requiere un especialista para que se pueda colocar esta diafragma y puede generar infecciones si no evita el contacto de las ITS. En el dispositivo intrauterino, en cambio, es un dispositivo de plástico o cobre que se coloca en el útero. Impide la implantación del cigoto. Es 97% su eficacia, es alta y puede producir infecciones y complicaciones en el caso de que se produzca un embarazo. Tenemos también métodos anticonceptivos químicos que son la píldora, los espermicidas y los inyectables. La píldora son hormonas sintéticas que impiden la ovulación, perdón, tienen una eficacia alta del 97% y puede producir infecciones y complicaciones en caso de que se produzca un embarazo. Los espermicidas, perdón, es una sustancia química que destruye los espermatozoides antes de llegar al óvulo. Tiene una eficacia del 70%, es baja, mejora si se usan al conjunto con preservativos o diafragmas y sus componentes químicos pueden generar alergias. Los inyectables, en cambio, son hormonas que impiden la evolución y provocan que el moco del cuello del útero se vuelva espeso y evita el paso de los espermatozoides. Los inyectables tienen un 99% de eficacia, es muy alta, se aplican mensual o trimestralmente. Disminuye la cantidad de días de sangrado menstrual, así como los cólicos y las molestias relacionadas a estos. Tenemos también los métodos quirúrgicos, los cuales son la vasectomía y la ligadura de trompas, en donde la vasectomía bloquea el paso de los espermatozoides mediante el corte o amarre de los conductos deferentes. De igual manera tiene un 99,5% de eficacia, tiene una muy alta eficacia y es irreversible. La intervención es sencilla, con poco dolor por unos días, no protege contra infecciones de transmisión sexual y las ligaduras de trompa también bloquea el paso de los óvulos de los ovarios al útero debido al amarrado o al corte de las trompas de falopio. Tiene un 99,5% de eficacia, es muy alta, esta es irreversible. La intervención de igual manera es sencilla, tiene poco dolor y esta no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Vamos con las ITS, las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual. Estas son enfermedades infecciosas graves en las que se producen contagio durante las relaciones sexuales.
Las principales vías de transmisión de estas ITS son las mucosas de la boca, los órganos genitales y el ano. Algunos hongos, bacterias y virus provocan estas ITS. Estas afectan a los órganos sexuales y se extienden también a otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son los principales síntomas de las ITS? Primero, cada infección de transmisión sexual tiene sus propios síntomas, tienen sus propios síntomas, pero estas son algunas señales para que una persona ya visite un médico o vaya a un centro de salud. Tenemos que hay lastimaduras, llagas o granos en los genitales, las cuales pueden ser no dolorosas. Tenemos ardor al orinar, flujos, secreciones amarillentas o blanquecinas en los genitales o ano que pueden tener mal olor. Tenemos también manchas en la piel en la región de los genitales o el ano, el dolor en la parte inferior del abdomen o también hay lesiones en la boca. Es importante indicar que algunas ITS pueden no mostrar ningún síntoma, especialmente en las mujeres, pero esto es importante, por esto es muy importante que nosotros como mujeres que tenemos una vida sexual activa seamos muy responsables con los hábitos de higiene y consultemos con un especialista para que podamos evitar estas enfermedades. ¿Cómo nosotros podemos evitar el contagio de ITS? Primerito, tenemos cada ITS, cada infección de transmisión sexual tiene un método de contagio, ¿sí? Pero hay medidas generales que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta para no contraer ninguna de ellas. Aquí tenemos el uso de preservativo durante toda la relación sexual, consultar a un médico en el caso de tener algún síntoma o sospecha de una ITS. Es importante también mantener una pareja estable, pues tener múltiples parejas aumenta la probabilidad de contagio, ya que no sabemos con quién más ha tenido relaciones sexuales esa pareja o esa persona. Las mujeres embarazadas deben realizarse pruebas para saber que están sanas o hacerse un tratamiento y evitar contagiar al bebé. Vacunarse contra las enfermedades para las que existen vacuna, como por ejemplo tenemos la hepatitis y el papiloma. Y al hacer algún tratamiento estético con agujas, asegurarse de que estas agujas y otros instrumentos estériles no hayan sido utilizados previamente, ya que muchos organismos causantes de infecciones se transmiten por la sangre. ¿Cuáles son las ITS, las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo? Tenemos el papiloma humano, que es uno de los más transmitidos a nivel mundial mediante relaciones sexuales. El VPH infecta las células tanto dentro como fuera del organismo, como la superficie de la piel, el revestimiento de la boca, lengua, esófago, amígdalas, vagina, pene, cuello del útero y ano. Los investigadores han identificado más de 80 tipos de este virus, aunque se cree que hay alrededor de 200. Cuando se infecta el cuello del útero es grave, ya que puede causar lesiones precancerosas, cáncer de cuello de útero y otros. De igual manera, esta enfermedad no se contagia a través de la sangre, sino por el contacto con la piel de una persona infectada. Por eso, el uso del condón no asegura que no habrá contagio. Los síntomas de esta enfermedad incluyen picazón, ardor y pequeños sangrados, y no existe ningún tratamiento para curar esta enfermedad, pero sí una vacuna para prevenir la infección que se puede dar o aplicar a partir de los 9 años en mujeres. El herpes, en cambio, lo ocasiona el virus del herpes tipo 1 y 2, el cual pertenece a la misma familia del virus que causa los llamados fuegos, que son las lesiones de la boca. Los síntomas son mínimos, aunque a veces producen vesículas en los genitales, el ano y la parte superior de los muslos. No existe una cura para esta enfermedad, sino que la persona lo porta a lo largo de la vida, con temporadas en las cuales el virus no produce síntomas y en otras sí presenta. Los síntomas incluyen picazón, pequeñas llagas en la zona genital, inflamación de los ganglios de la ingle, fiebre, dolor al orinar, pero existen medicinas para aliviar estos síntomas y evitar que las llagas se infecten, aunque no hay una cura para esta enfermedad.
Tenemos el SIDA, que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida causada por el virus de inmunodeficiencia humana, el cual ingresa al cuerpo por diferentes vías y ataca el sistema inmunológico, especialmente a los linfocitos. Y mientras se incuba el virus, la enfermedad puede pasar inadvertida, no la vemos. Luego se manifiesta como un dolor de cabeza, fiebre, sudoración, pérdida de peso. La persona contagiada es cada vez más débil y puede presentar problemas de memoria, cambios de comportamiento, parálisis, entre otras. Las formas de contagio del SIDA incluyen las relaciones sexuales, compartir instrumentos como las jeringas, manillas de afeitar contaminadas, transfusiones de sangre y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Tenemos también la clamidia, a la chancro primero, que la bacteria causante de esta enfermedad es la Homeophilus ducreyi. Los síntomas incluyen la secreción de pus por el pene o la vagina, dolor al orinar y al tener relaciones sexuales, sangrado vaginal o anal e inflamación de los ganglios en la ingle. Al inicio se produce una úlcera en el pene o en el interior de la vagina, la cual puede ser muy dolorosa. La clamidia, en cambio, esta es una de las más comunes en el mundo, causada por la bacteria Clamidia trachomatis, que puede infectar la boca, el ano, el cuello del útero, la uretra. Además puede transmitirse a los ojos si una persona se los toca con las manos contaminadas y no se realiza tratamiento. Incluso puede conducir a la ceguera. Los síntomas incluyen olor al orinar, secreciones abundantes, sangrado, dolor abdominal, fiebre en ocasiones y hasta picación. Tenemos la gonorrea y la sífilis. La gonorrea, las personas en algunas veces no tienen síntomas o los confunden con una infección de las vías urinarias. La persona infectada siempre siente dolor al orinar y observa que sus genitales se inflaman y producen secreciones. Con el tiempo se produce esterilidad y diseminación de la enfermedad por la vía sanguínea. Esta también puede ser contagiada de madre a hijo durante el parto. La sífilis, en cambio, en su etapa temprana aparece con una úlcera incolora en los genitales o en otros órganos como los labios y los dedos. Luego la piel se brota y los ganglios se inflaman y finalmente, después de muchos años sin síntomas, la bacteria afecta el cerebro y ocasiona demencia o parálisis. Además del contagio por relaciones sexuales, esta bacteria, la bacteria que causa el sífilis, es capaz de pasar de madre al feto durante el embarazo. ¿Cuáles son las actividades relacionadas para la semana 6 de las personas que están estudiando octavo? Pues lee con atención el siguiente párrafo acerca del ciclo sexual de la mujer y completa los espacios en blanco con los términos de continuación y determina qué clase de método anticonceptivo corresponden los siguientes elementos. ¿Sí? Las características de la actividad es las mismas que las de noveno, por eso las vamos a ver ahora. Bienvenidos, estimados estudiantes. Muy buenas tardes a su clase de inglés. ¿Sí? Semana 6. Welcome to the English class, week 6. Vamos a trabajar primero los 15 minutos con octavo año, así que chicos de octavo, mucha atención, por favor. Perfecto. El tema de hoy, o el topic of the day, es family members, miembros de la familia. ¿Ya? Entonces, nos han dividido a nosotros el vocabulario de la siguiente manera. Men in the family, hombres en la familia. Women in the family, mujeres en la familia. Entonces vamos nosotros a iniciar esto, por favor. Vamos a ir analizando cada uno de los miembros de la familia con su respectivo vocabulario. Entonces, vamos acá. Great grandfather o great grandfather, bisabuelo, ¿no? Grandpa, abuelo o abuelito, se puede decir. Grandfather, abuelo. Es padre, pero se lo ocupa más en el inglés americano, más no en el británico. Father, padre. Daddy es como decir papá, pero de una forma cariñosa. Husband, esposo. Uncle, tío.
Father-in-law es como suegro, se podría decir. Brother, hermano. Nephew, sobrino. Boy, chico. Baby boy, un bebé de género masculino. Twin boys, mellizos, gemelos. Tenemos también aquí cousin, ¿sí? Cousin, que es primo. Brother-in-law, que es cuñado. Boyfriend, enamorado, novio. Man, hombre. Men, hombres. ¿Sí? Entonces voy a darles la pronunciación ahora sí. Great, grandfather, grandpa, grandfather, pa, father, daddy, husband, uncle, father-in-law, brother, nephew, boy, baby boy, twin boy, twin boys, cousin, brother-in-law, boyfriend, man, and men. Ahora, women in the family, mujeres en la familia. Great grandmother, bisabuela. Mother, mamá. Grandmother, abuela, no, aunque no está aquí. Mom, madre, pero de una forma cariñosa. Mami también es madre, pero de una forma más cariñosa, ¿no? Cousin, en este caso es prima. Niece, sobrina. Daughter, chica. Aunt, tía. Girl twins, mellizas, gemelas. Girl, muchacha. Sister, hermana. Girlfriend, novia. Wife, esposa. Teen, adolescente que va en una edad desde los 13 a 17 años. Ahí se maneja el término teen. Woman, mujer. Women, mujeres. ¿Sí? Great grandmother, mother, mom, mommy, cousin, niece, daughter, aunt, girl twins, girl, sister, girlfriend, wife, teen, woman, and woman. ¿Ya? Ese es el vocabulario que nosotros estamos manejando para esta clase. Miembros de la familia. Ahora, yo también puedo ocupar el siguiente vocabulario, que son adjetivos, para poder describir a los miembros de la familia. Y tenemos los más importantes, ¿no? Nos dice describing people, describiendo personas. Si yo quiero hablar de su edad o describir la edad de uno de mis familiares, yo puedo decir young, que es joven. Middle age, de edad media, es decir, de entre unos 30 a unos 45 años se considera una edad media. Old, pues ya es una persona anciana, ¿no? Si yo quiero hablar del peso, que es bulk, puedo decir que una persona atlética es well bulked. Pump, una persona que tiene unos kilitos pasaditos por ahí. Thin, del flaco, sumamente flaco. Fat, gordo. Slim, delgado, pero estéticamente se ve bien, ¿sí? Si quiero hablar yo de la estatura, short, pequeño o estatura baja, medium height, estatura media, y tall, alto. ¿Ya? Si yo quiero hablar del color de sus ojos, blue eyes, ojos azules, brown eyes, ojos café. Si quiero hablar del tamaño de sus ojos, small eyes, etcétera, etcétera. Y aquí tengo yo varios adjetivos para describir a esos miembros de la familia. Ahora sí, ¿en qué consiste la actividad del día de hoy? Nosotros vamos a usar el verbo to be para describir personas. Use the verb to be to describing people, nos dice. Entonces, vamos a ocupar el verbo to be. La regla que está aquí la voy a resumir en este cuadro de acá. Sí, el verbo to be en el presente simple se maneja con la siguiente estructura. Present simple. Simple, perdón. No, se me acabó la compañía. Simple. Y maneja la siguiente estructura, por favor. Tengo el subject,
que es el sujeto, ¿no? El verbo, que en este caso es el verbo to be, y el complemento. Así nada más. Sencillo. El subject puede ser un nombre o cualquier pronombre personal. Puede ser I, you, he, she, it, we, you, or they. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, los pronombres personales pueden ser estos en el subject. I, yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, esto para cosas, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, ¿ya? Entonces, para el subject yo puedo ocupar cualquiera de estos pronombres personales. Ahora, el verbo to be depende del subject. Por ejemplo, si yo ocupo I, el verbo to be va a ser am. Sí, solo am es para I. Si yo voy a ocupar you, el pronombre personal va a ser are. Si yo voy a ocupar he, que significa él, el pronombre personal, el verbo to be is. Si yo voy a ocupar she, el verbo to be va a ser is. Si yo voy a ocupar it, el verbo to be va a ser is. Si yo voy a ocupar we, el verbo to be va a ser are. Si yo voy a ocupar you, el verbo to be va a ser are. Y si yo voy a ocupar they, el verbo to be va a ser are. Listo. Subject, verbo to be. Ahora me falta el complemento. Y aquí entra el vocabulario que les dije, que puede ser el miembro de la familia o los adjetivos que vimos ahí. Por ejemplo, ya yo puedo poner I am brave, voy a ocupar un adjetivo, o si no, happy. I am happy, yo estoy feliz. Recuerde que el verbo to be significa ser o estar. Ya, por aquí yo vi de los miembros de la familia, puedo decir you are a mother. O you are mother. Tú eres madre. Tú eres una mamá. You are a mother. Ya, mire. Ahí estoy ocupando lo de los miembros de la familia. He is tall. Mire, él es alto. Si hablamos de la estatura. He is tall. Punto. Si yo quiero decir ella es... vamos a ver aquí en su... Ya, she is slim. Ya, ella es delgada. Mire cómo ocupo yo el vocabulario. She is slim. Ella es delgada. ¿Ya? It is big. Esto es grande. Podemos decir por el tiempo voy a ir redactando de esta manera. Ya, we are. Nosotros somos. We are cousins. Podemos. No, we are. Nosotros somos. Ya, we are daddies podemos poner. Ya, en el caso que se reúnen los padres. We are daddies. Nosotros somos padres. You are girls. Ustedes son chicas. Girls. ¿Ya? Y ellos son, they are boys. Ellos son muchachos. Mire, ¿cómo ocupo yo el vocabulario que tengo aquí? Boys, girl, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste su tarea? Sí, aquí está, recuerden, ¿no? Está la estructura. El subject, el verbo to be y el complemento. ¿En qué consiste su tarea, por favor? Muy sencillito, por favor. Primero usted va a tener que hacer el árbol genealógico de su familia. ¿Ya? Aquí va a estar usted en la parte final, ¿sí? Aquí va a estar usted en la parte final. Aquí van a estar sus padres y aquí van a estar los padres de su papá, que serían sus abuelos paternos, y aquí estarían los padres de su mamá, que serían sus abuelos maternos. En el caso de que usted no haya conocido tal vez a su papá o a sus abuelos paternos, le deje en blanco y le llene este campo de acá. O si no, usted, si ya tiene formada su familia, pues sería usted, su esposa, su esposo, sus hijos, etcétera. Ya depende de cómo usted vaya a formarle su árbol genealógico, ¿no? Entonces, conforme a la realidad y a su situación, pues le hace su árbol genealógico.
con fotografías de preferencia. Si no tiene fotografías a la mano, aunque sea le dibuja, ¿ya? Esa es la primera parte. Segunda parte, por favor, y en esto sí me voy a enfocar los últimos 4 minutitos que me quedan. Nos dice, escoge 3 miembros de la familia y descríbelos. Choose 3 of your family members and describe them. Ya, entonces, tengo 3 párrafos de 4 líneas. Aquí va el familiar 1, aquí el familiar 2 y acá el familiar 3. Ya, en mi caso, yo voy a escoger a mi mamá. Entonces voy a poner aquí, my mother, puede iniciar así de esta manera. My mother is Judith. My mother is Judith, punto. Para no estar diciendo solo my mother, my mother, my mother, voy a poner she, que es ella. She, y el verbo to be para she es is, lo que les dije recién, ¿no? She is short. Ella es de talla pequeña. El vocabulario que vimos hoy. She is short, punto. She is, voy a poner she is pretty. Ella es simpática. And intelligent. And intelligent. Intelligent. Punto. Voy a poner she is. Tengo que escribirle, no, físicamente y también cómo es su carácter, ¿no? She is 50 years old. Ella tiene 50 años. Years old. Punto. Y voy describiéndole a mi mamá, ¿sí? O a la persona que usted haya escogido. Ahora, lo mismo va a repetir el mismo proceso, por favor, para el otro familiar. El párrafo puede ser de 4 líneas nada más. 4 para un familiar, 4 para otro familiar, 4 para otro familiar. Total 12 líneas. Y si usted se da cuenta, yo manejo la estructura que le dije. Aquí está el subject, el verbo to be y el complemento. Aquí está el subject, aquí está el verbo to be y el complemento. Cada vez que escribe una oración le pone puntito y le va siguiendo la otra, le va escribiendo la otra oración. De esa manera tiene que realizar su trabajito de esta semana. Recuerde por favor que tiene que enviar al número que tiene en su módulo, ¿no? Al de bienestar estudiantil. Ahí ese numerito tiene que enviarle la tarea, por favor. Muy bien. Preguntas, octavo, por favor, para ya pasar directamente a noveno. ¿Alguna inquietud o duda? No, gracias. No. Ninguna, teacher. Gracias, Evelyn. Gracias también. No sé quién más me dijo gracias, pero muchas gracias también. Mayra me parece que dijo. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con noveno. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con noveno. Entonces, permítame, por favor, compartir lo de noveno. Muy bien.